colegas, muy buenas tardes. En nombre de Dios y de la patria, abrimos la sesión. Los invito a todos a tomar asiento. El acta de la sesión 105 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 106 se pone a disposición de los señores integrantes de la comisión. Y pasamos a la cuenta. Le vamos a dar la palabra al señor secretario para que pueda dar lectura de la misma. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Se ha recibido una nota de la jefa del Comité Social Cristiano Independientes, por la cual informa que el diputado Roberto Arroyo será reemplazado en esta sesión por el diputado Johannes Kaiser. Se han registrado dos pareos para esta sesión, uno acordado entre la diputada Carmen Hertz y el diputado Enrique Lee, y el otro pareo acordado entre el diputado Cristian Moreira y el diputado Tomás de Rementería. Y finalmente se ha recibido el reporte de Defensa Nacional elaborado por el Área de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente a la semana del 23 al 30 de septiembre de 2024. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Andrés Joanet, tiene usted la palabra. Presidenta, no sé si es sobre la cuenta, pero yo, y en varios no va a caber tampoco, pero quiero que en alguna parte quede manifiesto que nosotros hemos tenido que suspender nuestra sesión producto de la dificultad que hemos tenido en la mañana. Está el gobierno acá y el gobierno nos pide a nosotros suma urgencia y la verdad es que tenemos un problema grave porque no vamos a poder seguir avanzando así. Cuando tengamos sesiones en paralelo a la sala, entonces, o sea, el gobierno tiene que ponerse de acuerdo con la mesa. Así lo hicimos ver en la mañana, sí, gracias, entonces diputado. Yo quiero que eso quede en acta. Porque lo la dejamos verdad, en acta en la mañana. Así no se puede. Sí, gracias, diputado. No, efectivamente, cuando retomamos la sesión de la mañana, yo hice el punto en presencia también del Ejecutivo, también instándolos a poder concordar alguna fórmula con la mesa, porque vamos a tener de manera permanente este conflicto mientras tengamos urgencia de discusión inmediata, o sea, nos va a seguir pasando, lamentablemente, por la falta de quórum debido a una serie de otras comisiones que también están sesionando. Lo hicimos ver, le pedimos al Ejecutivo que lo pueda ver con la mesa de la Cámara de Diputados para tratar de concordar alguna posición y que no sigamos atrasando con la tramitación de este importante proyecto. Bueno, entrando al orden del día, en esta sesión corresponde continuar la discusión en particular del proyecto de ley. Los varios son al final, diputado Kaiser. En esta sesión corresponde continuar la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje en segundo trámite constitucional que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado con urgencia de discusión inmediata. Se encuentran presentes por parte del Ejecutivo la coordinadora de la Asesoría Legislativa de la Subsecretaría del Interior, señora Analía Uriarte, y la abogada Leslie Covarrubias, y por lo tanto retomamos la votación en particular en la página 130. De nuestro comparado le ofrezco la palabra al señor secretario. Gracias, presidenta. Vamos a hacer un cambio. Okay. Vamos a comenzar en la página 126. Para recuerdo resolver a la comisión, sí, que se aprobó en sesión anterior la modificación del artículo 26 de la ley vigente. No obstante haberse acordado un artículo que lo reemplaza, simultáneamente se quedó acordada la reapertura del debate para introducir preceptos que regularan el plazo para dictar la resolución y el procedimiento, entre otras materias, para lo cual la mesa técnica ha formulado una propuesta que consiste en dicho artículo 26, que está en la página 126, sustituir el inciso segundo por los siguientes incisos a los que daré lectura. Primero, en el inciso primero, reemplazar el vocablo inicie por iniciaría, y luego los restantes incisos serían los siguientes. El solicitante podrá comunicar previamente al presidente de la Corte de Apelaciones respectiva la intención de iniciar un procedimiento especial de obtención de información con el fin de alertar sobre la inminente presentación de la solicitud de autorización. En caso de ausencia o impedimento del presidente de la Corte de Apelaciones, será reemplazado por el ministro más antiguo del mismo tribunal. Las Cortes de Apelaciones deberán adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para resguardar el secreto de las actuaciones y garantizar la celeridad y oportunidad para resolver.
Además, dispondrán de canales expeditos de comunicación. Un auto acordado de la Corte Suprema determinará las directrices para que las Cortes de Apelaciones den cumplimiento a lo dispuesto en este artículo. El plazo para resolver la solicitud de autorización señalada en el inciso primero será de hasta 48 horas, contado desde su recepción. Cuando existan razones de urgencia debidamente fundadas en la solicitud, cuya celeridad sea determinante para el éxito del procedimiento, el presidente de la Corte de Apelaciones respectiva podrá otorgar la autorización de forma verbal, previa recepción de la solicitud por escrito, siempre que, a su juicio, cumplan los requisitos establecidos en el artículo 25. En tal caso, deberá remitir copia de la resolución que otorga la autorización dentro del plazo indicado en el inciso anterior. La negligencia grave en el cumplimiento del plazo establecido en este artículo será considerada como infracción a sus deberes, de acuerdo con el artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales. Muchas gracias, señor secretario. Leída la indicación propuesta por la mesa técnica, ofrezco la palabra para algún colega diputado o el ejecutivo que quiera intervenir. ¿Hay alguien que quiera intervenir? Diputado Undurraga, tiene la palabra. Me imagino que puede quedar en el autoacordado la cadena de sucesión porque está solucionada en el caso del presidente, que lo reemplazará el más antiguo. Si no es así, si es que no se puede solucionar autoacordado, yo sugeriría y así sucesivamente. De tal forma, digamos, que si no está el más antiguo, el segundo más antiguo, el que sigue, para que... Claro. ¿Ah? ¿Le parece, diputado, que podamos incorporar la palabra y así sucesivamente a la indicación antes que la comencemos a suscribir los integrantes de la comisión? Le pregunto al señor secretario. En el primer párrafo abajo, en el primer párrafo dice... Al ejecutivo, porque tiene bastante sentido lo propuesto por el diputado Undurraga. Analía, ¿qué opina usted? Totalmente de acuerdo, señora presidenta. Es del todo... sí, estamos totalmente de acuerdo. Estamos pensando la redacción para incorporarlo. ¿Tiene que quedar determinado quién exactamente o podría ser luego de reemplazado por el ministro más antiguo del tribunal o por quien su presidente determine? No, porque se quiere que siga primero más antiguo, segundo más antiguo, que se respete la cadena de antigüedad. lógica del segundo, no claro. En caso de ausencia o impedimento, probablemente nunca se debe ocupar, pero Pero es por mejor si acaso, no, si ponernos nunca. así. Reemplazado por el ministro más antiguo del tribunal y... Sí, se entiende, ¿no? Y así sucesivamente, respetando El el orden. criterio de antigüedad. Exactamente. Con eso estamos. Respetando el criterio de antigüedad para que se entienda que es... La está escribiendo, lo vamos a agregar acá en la indicación con lápiz, si le parece, señor secretario. ¿Hay que incorporar al final del inciso primero? Así es. Del inciso segundo que se propone? Exacto. Así es. Exacto. Después de la palabra Del mismo más coma. antiguo del mismo tribunal, coma, y así sucesivamente, coma, respetando el criterio de antigüedad. ¿Están de acuerdo, colegas? No, es que no es la subrogancia necesariamente, porque es para el solo efecto de entregar la autorización. Claro, lo cual no significa que lo subrogue porque podría ser que está arriba de la punta del cerro y leer no tiene el segundo inciso, señor Y el secretario, lunes cómo llega quedaría a para luego ponerlo en votación. Quedaría lo por mismo favor. en los siguientes términos. El solicitante podrá comunicar previamente al presidente de la Corte de Apelaciones respectiva la intención de iniciar un procedimiento especial de obtención de información con el fin de alertar sobre la inminente presentación de la solicitud de autorización. En caso de ausencia o impedimento del presidente de la Corte de Apelaciones, será reemplazada por el ministro más antiguo del mismo tribunal y así sucesivamente, respetando el criterio de antigüedad. Perfecto. Entonces, ponemos en votación la indicación, señor secretario, por favor. Diputado Johannes Kaiser, A favor, señor secretario. diputado Becker, A favor, señor secretario. diputado Carter, A favor, señor secretario. diputado Joanet, A favor, señor secretario.
Diputado Ñanco Sánchez, diputado Undurraga. A favor. Presidente Camila Flores. Se obtienen 6 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobada la indicación. Por lo tanto, Ahora sí, la página 130. ahora nos movemos, colegas, a la página 130 del comparado. Salimos de eso que estaba pendiente y le damos la palabra, 130, diputado, página 130 del comparado, y le damos la palabra al señor secretario. Acá se encuentra el artículo 31, que permite en la ley vigente que los directores o jefes de los organismos de inteligencia dispongan que algún funcionario oculte su identidad oficial con el fin de obtener información. Básicamente señala eso. Y esta facultad comprende disponer empleo de agentes encubiertos en cada acto en que sea necesario. Esto ha sido modificado por el Senado con distintas indicaciones que intercalan incisos nuevos, pero el gobierno ha presentado una indicación para modificarlo, para cambiar la referencia de quiénes son los jefes y directores de organismos y servicios de inteligencia que pueden realizar esta actuación, y reemplaza al final de actividades criminales por actividades que afecten o pueden afectar la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad territorial y la soberanía nacional. Además, reemplaza, esa es la indicación del gobierno. Además le agrega, en la página 131, una frase al inciso segundo: para estos efectos, la Dirección Nacional de Servicios de Registro Civil e Identificación deberá otorgar los medios necesarios para su oportuna y debida materialización y tomar las medidas pertinentes para que los antecedentes relativos a la diligencia se mantengan bajo secreto. Y agrega un inciso final que dice que el director o jefe del servicio u organismo de inteligencia podrá disponer la apertura de una cuenta bancaria, la obtención de otras piezas de identidad relevantes, tales como una licencia de conducir y la contratación de servicios básicos, haciendo uso de la identidad ficticia. El uso de esta facultad se orientará exclusivamente a reforzar la credibilidad de la identidad e historias ficticias. Tengo que hacer presente además que hay una indicación 94.1 del diputado Undurraga, pero que está formulada al inciso que incorporó el Senado. Que haría sin efecto el retiro si es necesario. Diputado, ¿podría con micrófono retirar la indicación como lo ha señalado? Dado que no vamos a tomar en cuenta la indicación del Senado, mi indicación quedaría sin efecto, por lo cual la retiro. Gracias, diputado Undurraga. Muy bien. Entonces se retira la 94.1. Lo anoto con la palabra que termine el señor secretario hacer lectura de... No. Y hay una indicación también, la 95, del diputado Kaiser, que en el inciso primero sustituye proceso de inteligencia por ciclo de inteligencia. Además, quiero hacer presente que la mesa técnica discutió este artículo y formuló una indicación para intercalar un inciso segundo nuevo en todo esto, que no está en el comparado, pero que sí está en el documento que tienen en sus carpetas con los resúmenes de la mesa técnica, que dice: del mismo modo, los directores o jefes de los organismos y servicios de inteligencia podrán disponer que uno de sus funcionarios actúe bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación con el mismo fin señalado en el inciso primero. El agente que actúe bajo identidad supuesta en línea podrá intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido, pudiendo obtener también imágenes y grabaciones de las referidas comunicaciones. Esa es la propuesta, la cual tiene una segunda versión que señala que esta actuación puede ser solamente previa autorización judicial. Muchas gracias, señor secretario. Tengo anotada en primer término al diputado Andrés Joanet sobre esta indicación. Diputado, tiene usted la palabra, luego el diputado Kaiser. Este procedimiento, el diputado... Esta era de la mesa técnica. Diputado Kaiser, de procedimiento, por favor. Sí, señora presidenta. La consulta es si se le envió al asesor Gatica el enlace de Zoom para esta reunión, para esta comisión, señora presidenta.
El señor Gatica, según entiendo, estaba excusado de participar hace varios días atrás. Él habría manifestado de que estaba en el extranjero y no he recibido ninguna comunicación formal de que él retomó de su viaje y que por lo tanto se incorporaría en calidad de asesor de esta comisión para participar en su calidad de tal. No he tenido ninguna comunicación al respecto, así que por lo tanto difícilmente vamos a saber cuándo él volvía para incorporarse como asesor. No sé si le voy a dar la palabra a la Secretaría si hemos recibido alguna comunicación. No se ha recibido ninguna comunicación, pero sin perjuicio, eso, si le parece, Presidenta, podemos averiguar si está disponible y le enviamos el link. Muchas gracias. Diputado... Yo feliz que participen y todo, pero si no han estado en la discusión, porque los jueves se juntan los asesores y a mí me gustaría que entrara al ruedo primero. Sí. Gracias, diputado. Vamos a ver en primer término si él está disponible, si habrá regresado o no, porque, insisto, información no hemos recibido de su parte y estamos en discusión a propósito, ¿cierto?, de esta votación. Diputado Joanet, tiene usted la palabra sobre la indicación. Al igual que la semana pasada, este artículo es ya los artículos donde nos metemos en las profundidades, y aquí hay una cuestión que me preocupa, ¿no? Que es la posibilidad de tener un criterio más estricto, porque no se puede controlar, en alguna oportunidad no se podría controlar si un funcionario de inteligencia se introduce más allá de lo que son sus competencias o de lo que es la investigación. Entonces, cuando dice en la primera parte, en el primer párrafo, dice: los directores o jefes de organismos de servicio de inteligencia señalados los literales C, D, E, F del artículo 5 de la presente ley, sin necesidad de una autorización judicial, podrán disponer que uno de sus funcionarios, en el ámbito de las competencias propias de su servicio y en el ejercicio de las actividades señaladas en el inciso segundo, artículo 23, oculte su identidad oficial con el fin de obtener información y recabar antecedentes para la producción de inteligencia a que se refiere esta ley. El punto es cuál es el límite. Yo ahí tengo un problema respecto de los límites, porque si finalmente esta es una cuestión amplia, se va a meter en cualquiera cuando alguien crea, no sé, y si efectivamente no hay previa una autorización judicial, creo que es un poco complejo. A mí me gustaría, no sé cuál es la opinión del Ejecutivo respecto a esto, porque yo estoy de acuerdo, y termino con esto, yo estoy de acuerdo que efectivamente en cierta oportunidad, en ciertas investigaciones, la prontitud, la rapidez, lo que usted quiera, pero usted no puede dejar esto abierto completamente, porque si no, en alguna oportunidad, y digamos que esa oportunidad a veces ocurren, hay algún agente que no tiene criterio y efectivamente entra y... O sea, a ver, digamos las cosas como son. Hoy día tenemos filtraciones de la Fiscalía, permanentemente, en investigaciones. Hay filtraciones, lo digo con mucha responsabilidad, y si a alguien le molesta, hay filtraciones de la PDI, hay filtraciones de Carabineros en investigaciones. Y bueno, esperemos que aquí no ocurra, ¿no?, dado el ámbito de lo que estamos trabajando. Pero a mí me preocupa que esta parte, así como lo hicimos la vez pasada con lo que planteó el diputado Undurraga, en esta parte nos demos un momento, porque aquí ya estamos entrando en profundidad y aquí puede quedar muy bien o en definitiva esto puede quedar muy mal. Eso, Presidenta. Me gustaría pedirle, si usted, por su intermedio al Ejecutivo, una opinión sobre esto. Muchas gracias, diputado Joanet. Diputado Kaiser, ¿tiene usted la palabra? O si quiere el Ejecutivo acumular algunas consultas o prefiere hacer intervención inmediata. Analía, tiene usted la palabra. Estaba abierto. Señora Presidenta, para compartir con toda la comisión lo siguiente. Nosotros compartimos la aprehensión que tiene el diputado Joanet, puesto que nosotros hemos establecido hasta ahora, digamos, hemos concordado en una serie de procedimientos especiales que van a ser posibles de ejecutar siempre contando con una autorización judicial. Entonces, en este artículo en que nos encontramos discutiendo en este minuto, en el artículo 31, estamos avanzando un punto más allá. Es decir, vamos a permitir que el director de inteligencia de cualquiera de los servicios pueda disponer que
el sujeto, el agente, bajo una identidad supuesta, ingrese a un espacio de interacción de personas que, en consecuencia, estamos nosotros presumiendo, y puede ser así, que están en medio de la comisión de un delito o preparando la comisión de un delito, etcétera. Y todo ello nos parece perfecto, porque ese es el objeto de esta ley, que puedan hacerlo para prevenir efectivamente que se ejecute. Pero también tenemos que saber conjugar este interés con el del debido resguardo de espacios privados que no necesariamente están en riesgo. Entonces, esa discriminación y esa rigurosidad para que mantengamos estas instituciones en las que estamos pensando en el orden que efectivamente nos interesa, es decir, con un manto de legitimidad en su actuar, probablemente el requerir una autorización judicial, si bien, por supuesto, porque podemos citar muchos casos, no nos puede garantizar 100% que siempre van a resguardar este interés, por lo menos constituye un resguardo que evita que haya una discrecionalidad sin un control externo al de la propia agencia. Y en ese sentido, concordamos con lo que señala el diputado Joanet, y nos interesaría agregar en consecuencia que si vamos a facultar a una persona con una identidad falsa dentro de un espacio determinado que no es público, sino que es privado, porque va a hacerlo para obtener información y recabar antecedentes, y es más, en el inciso siguiente o en el subsiguiente, además, lo vamos a autorizar para que intercambie o envíe por sí mismo archivos ilícitos. O sea, en verdad, estamos autorizando a una persona que realice acciones de carácter ilícito, lo cual en la ley de inteligencia no nos debe llamar a escándalo porque es la única forma que tenemos para evitar, pero sí nos debe llamar a la reflexión respecto a la necesidad de que con una debida justificación se busque la autorización judicial, nada más que eso. Esa es nuestra opinión, Presidenta. Muchas gracias. Sí, lo tengo anotado, diputado. Después del diputado Kaiser, tiene la palabra el diputado Undurraga. Diputado Kaiser, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Tengo entendido que de todas maneras para intervenir las comunicaciones que se mantienen en canales cerrados de comunicación se requiere una autorización judicial. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de un chat, ¿ya?, que se esté realizando, y creo que los archivos en este sentido podrían ser, por ejemplo, pornografía infantil, o planes, o una planificación específica. No, el tema es que la trata de blancas y cosas por el estilo normalmente también es parte de los elementos de financiamiento de organizaciones criminales que tienen también nexos terroristas. Es decir, ¿qué pasa cuando una persona en un grupo de chat, en un grupo electrónico, ya sea puede ser, no sé, pues Twitch o cualquier otra de estas plataformas, se presenta y empieza una conversación con un tercero? Evidentemente lo va a hacer de todas maneras con un alias, ¿ya? Porque en el mundo electrónico es poca la gente que trabaja con su nombre real. Siempre estás trabajando con un alias, con un seudónimo, con lo que fuere. Es decir, aquí se hace cargo solamente de la normalidad. Participar con nombre abierto en una de estas plataformas es absolutamente impensable. Por otro lado, yo creo que aquí en la redacción, ¿no? O sea, está claro que la identidad tiene que ser supuesta, porque nuestros agentes son agentes secretos, ¿ya? Partimos de la premisa, ya tenemos una orden judicial para intervenir, el agente tiene que poder encubrir su identidad,
creo que estamos de acuerdo. Creo que el único factor en la redacción de esta indicación, señora Presidenta, que a mí me complica es cuando dice disponer que uno de sus funcionarios, porque pueden ser más. Porque entonces, cuando dice puede disponer que uno de sus funcionarios actúe bajo identidad supuesta, puede ser que más de una. Evitemos el diálogo, persona, por favor, en la comisión. Si el diputado Kaiser terminó su intervención. De inmediato, si me da un segundo todavía, señora Presidenta. Está bien, pero para que no lo interrumpan, por favor. Gracias. Para poder llevar un orden en la comisión. Gracias. Si un director de servicio considera que requiere de un equipo de funcionarios que actúen de manera incógnito en uno de estos canales de comunicación cerrados, supongo que no tendrá que entregar una a una las autorizaciones, sino que podrá denominar exactamente que puede hacer a sus funcionarios y en ese sentido cubrir esto. Pero el resto, la verdad es que me parece. Estoy de acuerdo con la redacción de la indicación. Gracias. Lo anoto. Gracias, diputado. Yo les voy a pedir, por favor, que evitemos los diálogos, por favor. Diputado Undurraga tiene la palabra y luego el diputado Carter. Diputado Undurraga. Muchas gracias, Presidenta. Primero, leyendo con atención, dice, artículo 31, dice los directores o jefes de organismos y servicios de inteligencia señalados literales C, D, E y F del artículo 5 de la presente ley. Según mi comparado, son las direcciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el C, la Dirección o Jefatura de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y de Seguridad, el D, el E, los departamentos o unidades de inteligencia de Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas, y no estoy encontrando el F. Como primera claridad, porque quiero saber a quién le estoy dando las atribuciones. ¿Ah? ¿Ya? Pero, porque el primero en el literal A es la Secretaría de ya, pero el A, la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia no existe para estos efectos, ¿no? El Comité de Inteligencia de Estado tampoco, el C sería, C sería la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, la D, la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor Conjunto, la E, la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y la F, la Dirección o Jefatura de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Perfecto. A mí me pasa, entendiendo las legítimas dudas por su intermedio del diputado Llonet, que yo pondría una sanción al jefe en caso de incumplimiento, más que ir a pedirle permiso a un tribunal, porque para los efectos el presidente de la Corte de Apelaciones de turno, que es donde nosotros hemos radicado esto, pasa en la práctica a ser el jefe de la institución, pues, porque no va a poder mover, entre comillas, ni una hoja sin que se sepa. Entonces nosotros aquí no estamos habilitando una acción judicial, sino que estamos buscando antecedentes para poder habilitar una acción de inteligencia, ¿no es cierto? Entonces, si yo a cada una de las acciones que yo, con los vía agentes encubiertos, tengo que pedirle permiso a un juez por este legítimo temor, estoy dejando sin ser jefe de la institución a quien estamos determinando como jefe de la misma, y estamos haciendo que todo se entorpezca y la responsabilidad final sea del juez que dio la autorización. Entonces yo sugiero generar algún tipo de articulado que vaya a cubrir las dudas que en caso de infringir la ley, digamos, sean sancionados por los jefes de servicio, pero no les limitamos la capacidad de inteligencia a los mismos. Gracias. Diputado Carter, tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, estoy de acuerdo en el primer párrafo y en el segundo, pero ya después, en el tercer párrafo que está en rojo, que es propuesta de la mesa técnica. Presidenta, evitemos los diálogos.
Sí, es que estamos viendo acá un tema para ordenar la votación, diputado. Ahí tengo que hacer las dos cosas al mismo tiempo, dirigir la votación. Siempre supe que lo podría hacer, siempre supe que lo podría hacer. Oiga, diputado Yaminet, me tiene nervioso. ¿Por qué golpea la mesa? ¿Está llamando a alguien? ¿Está tocando la puerta? Ya, pero evitémoslo. Colegas, por favor. En las universidades alemanas. Ya después. Oh, Iván, Así se aplaude. ya. Ya. Así se aplaude. Antes que se me diluya la idea. Bueno, en el tercer párrafo, del mismo modo los directores o jefes del organismo, y viene una cantidad de cosas que no entiendo. ¿Por qué la mesa técnica llega a esta conclusión? Porque hoy día la forma como se llega a una prueba en la inteligencia es lo que hacen acá. No están normando nada nuevo, no hay nada que salga acá que no se haga. Entonces, de verdad, no entiendo a qué va esto. Si me pueden explicar, si me pueden decir por qué llegaron a esa conclusión. Y ojo, compartiendo, gracias diputado Carter, también su apreciación, en el primer inciso es muy claro donde se señala que no se necesita autorización judicial. Y nadie ha podido, que es de la ley actual, y nadie ha solicitado sacarlo. Dice, sin necesidad de autorización judicial podrán disponer que uno de sus funcionarios, en el ámbito de las competencias propias de su servicio y en el ejercicio de las actividades señaladas en el inciso segundo del artículo 23, oculte su identidad oficial con el fin de obtener información y recabar antecedentes para la producción de inteligencia que se refiere esta ley. Donde hay una modificación es más abajo. Y ahí tenemos dos versiones. Me pidió la palabra Analía al respecto. Que sus funcionarios. Presidenta, quisiéramos como Ejecutivo hacer dos precisiones desde nuestra perspectiva. Con todo gusto. La primera, en el inciso tercero, de acuerdo a la propuesta de la mesa técnica, creo que el diputado Kaiser ha hecho una precisión que es pertinente, puesto que el director o jefe de los organismos de servicios de inteligencia efectivamente puede disponer que uno o más de sus funcionarios realice las tareas que le va a encomendar. El limitarnos a un funcionario no da cuenta de la complejidad de los procedimientos que llevan a cabo. Por lo tanto, esa sería una primera precisión que como Ejecutivo estamos totalmente de acuerdo. Y la segunda es que, nuevamente, en el inciso tercero es donde nos parece que si nosotros, como sociedad, digamos, en su conjunto, no nosotros como Ejecutivo o ustedes como parlamentarios, sino que la sociedad en su conjunto va a habilitar que agentes actuando bajo identidad supuesta, por supuesto, como corresponde, coma, en línea, coma, porque esto tiene que ver con que se está entrando al terreno de investigaciones que se puedan hacer a través de Internet, de métodos computacionales, es decir, otra lógica distinta a de la actuación física, presencial. Es decir, si uno o más agentes actuando bajo identidad supuesta, insisto, nosotros como sociedad los vamos a habilitar para cometer ilícitos, porque esto ya no va a ser solamente una escucha, no es la simple intervención, sino que adicionalmente les decimos que van a poder intercambiar o enviar por sí mismos archivos ilícitos en razón de su contenido, etcétera. Creemos que ahí es donde se hace necesaria una autorización judicial, por supuesto, de carácter general, y en eso también hay que entender que el presidente de la Corte de Apelaciones y los servicios de inteligencia actuarán con criterio, puesto que es imposible prever todas y cada una de las situaciones a las que se van a ver expuestos, pero van a entrar en una lógica en la cual necesitan estar habilitados para el evento que sea necesario para intercambiar material ilícito. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo tal vez demasiado coloquial, pero manda el agente con identidad supuesta un video de internet respecto de cómo fabricar una bomba. Bueno, lo estamos habilitando para que haga eso en el marco de una investigación, porque técnicamente le va a estar enseñando, va a estar dentro de la conspiración para fabricar bombas, pero es lo que necesitamos que haga para poder desbaratar ese grupo que está queriendo aprender a hacer bombas para
instalarlas y hacerlas estallar. Eso es, Presidenta, lo que queríamos precisar, los dos puntos. Muchas gracias al Ejecutivo. Está circulando la indicación, por lo tanto vamos a poner en votación en su conjunto la indicación que estamos suscribiendo nosotros, propuesta por la mesa técnica. Con la corrección. Sí, con ambas. Claro, que eso se lo vamos a dejar en esa redacción, que es más bien pequeña, la va a hacer con lápiz pasta nuestro querido secretario. Yo a la segunda, que supongo será un inciso distinto sobre la autorización judicial, pido votación separada. Perfecto, diputado, con todo gusto. Entonces, está por ahora circulando y ha solicitado el diputado señor Undurraga votación separado, señor secretario. Del inciso tercero. Ya, Presidenta. La indicación que están firmando es la que corresponde a aquella que respecto de la actuación en línea que le permite enviar archivos ilícitos por razón de su contenido. En ese inciso están firmando la que dice que es previa autorización judicial. Así es. Por favor. Respecto de ese inciso solamente, el diputado Undurraga pide que se vote en forma separada la expresión previa autorización judicial. Así es. De modo que se va a someter a votación la indicación 94 que formula enmiendas al artículo 31, conjuntamente con la indicación que están suscribiendo. Esas dos, con excepción de la expresión previa autorización judicial, que tendría que votarse enseguida, de ser aprobada esta. ¿Bien? En votación entonces, artículo 31, indicación... Eso se va a votar aparte. Eso lo vamos a votar después. Bien, diputado Kaiser. Todo menos esa expresión. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Carter. Abstengo. Diputado Joanet. En contra. No, al revés. Si no se aprueba la norma base, no podemos luego votar en forma separada. Señor Joanet. Ya, a favor. Un error. No, si se entendió que hubo una confusión. Diputada Erika Ñanco. Eso lo vamos a votar ahora estamos votando el inciso como lo aprobó la mesa técnica. Como está en este documento, lo estamos votando ahora. A favor. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. A favor. ¿Votó el diputado Becker? Sí, votó. Votó el diputado Becker. Son 6 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Aprobada la indicación y ahora, por lo tanto, vamos a hacer la votación por separado, de acuerdo a lo solicitado por el diputado Undurraga, que sería, va a dar lectura el señor secretario. Vamos a votar a continuación la expresión previa autorización judicial con el propósito de incorporarla en la indicación 94.2 que acaban de suscribir. Los que votan a favor son partidarios de incorporar en el texto la expresión previa autorización judicial. Los que voten en contra son partidarios de no incluirla. Diputado Kaiser. En contra, señor secretario. Diputado Becker. En contra, señor secretario. Diputado Carter. Diputado Joanet. Tú a favor porque presentaste la moción. Tú quieres que se incorpore esa palabra, no que se rechace. A favor. Pero, a ver, espera. Espera, sí. Pablo. ¿Usted quiere cambiar? No, está bien, continúe. Él no quiere, yo quiero. Ya. Diputada Erika Ñanco. ¿Perdón? A favor para que haya... A favor es para que haya orden judicial
en contra para que no haya. A favor. A favor para que haya orden judicial. Ya, perdón, diputada Ñanco, a favor. Ya, por favor. Diputado Undurraga, En contra. diputado Sánchez. Presidenta Camila A Flores. favor. Son 3 votos a favor, 4 en contra y una abstención. Por tanto, lo se tanto, rechaza la expresión. Se rechaza la expresión previa autorización judicial. Por lo tanto, No importa, nada más. continuamos en la página 131 del comparado. Sí. Ahora, vamos al artículo 31 bis. 31 bis. Perdón, falta indicar que en virtud de la modificación del inciso primero, que sustituye proceso de inteligencia favor, les pido producción de silencio inteligencia, y orden, se declara estimado. rechazada por incompatible la indicación 95 del señor Kaiser. La retira. Está retirada entonces. Ok. Está Acá, sí, retira retirada. la indicación 95 del diputado Kaiser. En el artículo, en la página 132, se encuentra una indicación del Ejecutivo para incorporar el siguiente artículo 31 bis, que señala: los organismos y servicios de inteligencia señalados en el artículo precedente establecerán reglamentos internos que determinen los supuestos de procedencia y los protocolos de actuación de las medidas señaladas en dicha disposición. Tales reglamentos incluirán las medidas necesarias para procurar que la identidad de los funcionarios que ejecuten dichos procedimientos permanezca oculta, que los funcionarios no induzcan a la perpetración de delitos y que su seguridad y la de terceros se encuentre debidamente resguardada. Respecto a este artículo 31 bis, la mesa técnica no formula observaciones y está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco igualmente la palabra, más allá que la mesa técnica no tenga observaciones. En votación, no hay petición de palabra, señor secretario, del artículo 31 bis. Señor secretario, me piden unanimidad. ¿Usted prefiere tomar la votación? Prefiero tomar la votación. Vamos a tomar la votación uno por uno. Señor secretario. Diputado Kaiser. Diputado Kaiser, artículo 31 bis. Diputado. Indicación del Ejecutivo, no tiene observaciones de la mesa técnica. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Carter. Oh, eres lo máximo. Diputado Joanet. Gracias. A favor, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. A favor. 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado el artículo 31 bis. Estimados colegas, sé que estamos recibiendo con mucho cariño el regalo que nos hace el diputado Kaiser, pero les pido silencio, por favor, para mantener bien nuestra votación y escucharnos todos. Por lo tanto, nos correspondería entrar en la discusión del artículo 31 ter. Así es, el artículo 31 Por favor, ter, atención a lo que estamos que está discutiendo. en las páginas 132 y 133 del comparado, señala lo siguiente. Artículo 31 ter. Los funcionarios que realicen los procedimientos señalados en los artículos 31 y 32 estarán exentos de responsabilidad criminal por aquellos delitos en que deban incurrir o que no hayan podido impedir en cumplimiento de su encargo, siempre que sean consecuencias necesarias del desarrollo de la diligencia y guarden la debida proporcionalidad con su finalidad, a menos que el impedirlos hubiese implicado un peligro grave para su persona. Con todo, dichos funcionarios no podrán inducir a la perpetración de delitos que, de otro modo, no habrían sido cometidos. La mesa técnica no formuló observaciones a este artículo, está de acuerdo con la propuesta del Gobierno. Perfecto. Ofrezco la palabra respecto al artículo 31 ter, que no tiene observaciones de nuestros asesores. Diputado Sánchez, tiene usted la palabra. Presidenta, muchas gracias. Quiero entender bien porque me hace como ruido la reacción, pero quizás estoy equivocado.
Los funcionarios que realicen los procedimientos señalados en el artículo 31 y 32 estarán exentos de responsabilidad criminal, ¿ya?, por aquellos delitos en que deban incurrir o que no hayan podido impedir en el cumplimiento de su encargo, siempre que sean consecuencias necesarias para el desarrollo de la diligencia igual de la debida proporcionalidad con su finalidad. Y esta es la parte que me genera duda. A menos que el impedirlos hubiese implicado un grave peligro para su persona. Creo que no calza esa frase porque estamos hablando de la exención de responsabilidad criminal y estás diciendo que habría responsabilidad criminal si el impedirlos hubiese implicado un grave peligro para su persona. ¿Me pueden explicar si estoy entendiendo mal? Debiese ser al revés, probablemente. Quizás es muy tarde y estoy entendiendo otra cosa distinta, pero me da la impresión de que el texto está diciendo lo contrario de lo que queremos. De lo que queremos, claro. Sí, yo concuerdo con el diputado Sánchez porque dice, a menos que el impedirlo hubiese implicado, o sea, es evidente que si arriesga su vida, no tenía que evitar ningún delito. Sí, por eso, pero la redacción está al revés. Ejecutivo. Analía, por favor, usted tiene la palabra. Creo que el diputado Sánchez pudiera tener razón, porque en la primera parte del artículo dice que los funcionarios estarán exentos de responsabilidad por aquellos delitos en que deban incurrir o que no hayan podido impedir. Entonces después dice, ahí van a estar exentos, a menos que, o sea, en ese caso pasarían a ser penados. Exacto, entonces creo que la indicación tiene un error de redacción. Hay un error simplemente de redacción porque el objetivo que estamos persiguiendo todo es el mismo. Exacto. Que particularmente esté exento de responsabilidad si el haberlo impedido hubiera implicado un grave peligro para su persona. Vamos a votar por separado la última frase, si les parece, para poder rechazarla y dejar la eximente responsabilidad del principio. En votación, señor secretario, gracias a usted, diputado Sánchez. En votación el artículo 31 ter, con excepción de la frase final del inciso primero que dice, a menos que el impedirlos hubiese implicado un peligro grave para su persona. Diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Miguel Ángel Becker. A favor, señor secretario. Diputado Álvaro Carter. A favor, señor secretario. Diputado Andrés Joanet. A favor, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Luis Sánchez. A favor. Diputado Francisco Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. A favor. Son 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado. Por lo tanto... Perdón, aprobado. Bueno, por lo tanto, corresponde ahora votar por separado, ¿cierto? Y los que buscamos eliminar tenemos que, por lo tanto, rechazar la expresión que acaba de dar lectura el señor secretario. En votación. Diputado Kaiser. En contra de la frase, señor secretario. Diputado Becker. En contra, señor secretario. Diputado Carter. Contra. Diputado Joanet. En contra. Diputada Erika Ñanco. Diputada Erika Ñanco. Diputado... Al final, dejémoslo al final. Diputado Sánchez. En contra. Estimado, ¿le puedo pedir a los asesores que hagan silencio, por favor? Gracias. Diputado Undurraga. A favor de la frase. Diputada Erika Ñanco. En contra de la frase. Presidenta Camila Flores. En contra. Se obtiene un voto por la afirmativa, 7 por la negativa y ninguna abstención. Rechazado. No, porque creo que se hizo mal el desarrollo lógico, pero ya lo hicimos y lo repondremos en una próxima oportunidad. Vamos con el artículo 32. Señor secretario, continuamos ahora con la votación del artículo 32, página
Seguimos en la página 133 del comparado. Señor secretario, por favor. El artículo 32 de la ley vigente señala que los directores o los jefes de los organismos de inteligencia del sistema podrán recurrir sin necesidad de autorización judicial al uso de informantes, y detalla que se entiende por tales. El Ejecutivo presentó una indicación para reemplazar los directorios jefes de los organismos de inteligencia por los organismos y servicios de inteligencia señalados en los literales C, D, E y F del artículo 5º. Además, hay una indicación del diputado Kaiser con dos componentes para sustituir en el inciso único del artículo 32 antecedentes por datos, que era una propuesta que luego también formuló la mesa técnica, y para sustituir proceso de inteligencia por ciclo de inteligencia. En esa misma línea está circulando una indicación para que la suscriban, que tiene por objeto justamente reemplazar la expresión efectuar el proceso de inteligencia por para la producción de inteligencia. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra, diputado Kaiser, por favor. Sí, si entiendo bien, la indicación que se acordó en la mesa técnica recoge la palabra datos y modifica y deja entonces para la producción. Si yo retiro mis indicaciones, la indicación 98. Tendría que retirar solamente la letra B de su indicación, puesto que la letra A la vamos a someter a votación porque es coincidente con la de la mesa técnica. Perfecto. Que no consta en la indicación que están firmando para votar la suya. Ok, muchas gracias. Entonces retira la letra B. El diputado señor Así es. Kaiser. No hay petición de palabra, por lo tanto, en votación la indicación. Bien, entonces se pone en votación la indicación 97 del Ejecutivo, junto con la letra A de la indicación 98 del señor Kaiser, más la indicación 98.1 que están suscribiendo en este minuto. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Una brilla. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Carter. A favor. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Luis Sánchez. A favor, señor secretario. Diputado Undurraga. A favor. Diputada Camila Flores. A favor. 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobadas las indicaciones. Por lo tanto, página 100. Volver. Estimados colegas, propuestas de la mesa técnica no tenemos más, por lo tanto vamos a retroceder a la página 94, donde sí tenemos ahí algunos temas que zanjar, producto de que acordamos que íbamos a dejar la discusión pendiente, particularmente lo relativo a la planta del personal. Esto en la página 94 de nuestros comparados, por favor, para que lo puedan revisar. Señor secretario, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. En la página 94 figura el artículo 15 vigente, que tiene una norma sobre fijación de la planta del personal de la agencia. El Senado solamente había modificado este artículo para agregar un cargo que era el de subdirector de la agencia. El presidente de la República, en las indicaciones que formuló en abril de este año, en la indicación 31, reemplaza el artículo 15 por uno bastante extenso que está en las páginas 94, 95 y 96 del comparado. Esa indicación, individualizada en el comparado como 59, ha sido retirada en este oficio de 25 de septiembre y en su reemplazo el presidente de la República formula la indicación 59.1 para sustituir el numeral 11 del artículo único por el siguiente. En la página, al final está el texto, está en la página 97. Y que señala, artículo 15, la planta del personal de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil se fijará mediante decreto con fuerza de ley dictado por el Presidente de la República y expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda.
Leo hasta ahí porque luego hay otros artículos que se incorporan en esta nueva indicación del gobierno. Le damos la palabra al Ejecutivo para que puedan, por favor, sí, claro, pero que primero el Ejecutivo nos explique cuál es la intención de esta indicación. Presidenta, es en definitiva continuar con lo que ha venido siendo una práctica respecto de nuevas instituciones o reforzamiento de instituciones existentes respecto de dictar un decreto con fuerza de ley en respecto de la configuración de tanto la orgánica como los números en relación a la integración de esa orgánica. Esa es la razón, Presidenta. La palabra el diputado Undurraga, no sé si hay alguien más que quiera, diputado Sánchez. Diputado Undurraga, por favor, usted la palabra. Presidenta, con mucho cariño y respeto, nosotros hemos venido desarrollando un trabajo que ha corrido por el comparado prácticamente en unanimidad. Yo con respeto quiero decirle al Ejecutivo que la confianza que nos hemos ganado entre todos nosotros como actores para concurrir, no solamente con nuestras indicaciones, sino adicionalmente a concordar algo estable para el país en el entendido que es absolutamente imperioso y necesario tener una readecuación a nuestra ley para tener una buena inteligencia civil y un sistema nacional de inteligencia, es muy poco coherente y concordante con este artículo planteado por el Ejecutivo. Yo no estoy satisfecho con este artículo porque puede que el día de mañana un señor X sea presidente de la República y diga, por decreto lo modifico y bajo la planta cero. Puede pasar. Como puede ser una planta de 3.000 personas, también puede ser una planta de cero. Y si nosotros estamos aquí discutiendo un sistema nacional de inteligencia y no vamos a tener ni siquiera la certeza de que la actual planta pueda ser respetada, y además no le damos plazo al presidente en esta ley para poder generar la mencionada planta, creo que, y entendiendo que no es culpa de las representantes del Ejecutivo en esta mesa, creo que esto echa todo 18 pies para atrás. Porque finalmente estamos construyendo sobre la base de una nube y no estamos construyendo sobre la base de piedra. Porque no nos estamos soñando. Yo entiendo que la realidad del país a lo mejor hoy día no da para tener fuerzas de inteligencia como las que tienen otros países, incluso limítrofes. Pero por cierto, nosotros no podemos avalar, y yo no estoy en condiciones de votar este artículo como está descrito, sin tener la certeza que al menos vamos a crecer, y la voluntad del Ejecutivo en no solamente tener una ley, sino tener un aparato de inteligencia, y hasta aquí esto no me da ninguna certeza que eso sea. Por lo cual yo le sugeriría respetuosamente, Presidenta, que no entráramos en la discusión ni votación de este artículo, sino a tener una conversación así como se tuvo con la mesa técnica para cosas técnicas, en este caso con una justificación de por qué y cuál es el sueño que este gobierno de turno tiene en relación a esta materia. Si es mantener lo que tenemos, si es aumentarlo gradualmente de aquí a 15 años para llegar a ser, no tengo idea qué, pero yo creo que esa es la discusión de fondo, y muy bien que usted hoy día la anticipe, a pesar de que la hemos eludido como comisión porque está páginas anteriores a cosas que ya hemos ido avanzando, pero creo que seguir avanzando sin tener alguna certeza de cuál es la voluntad del actual Ejecutivo, no, reitero, no de sus representantes actuales en esta mesa, se me hace a mí al menos muy complicado seguir legislando. Hemos hecho esfuerzos de legislación y de consenso que al menos merecen tener
tener una certeza en cuanto a los números, porque si no tendría que citar a mi padre, que decía que todo el trabajo que hemos hecho es como el paseo de los perros al puerto. Los perros llegan al puerto, le ladran a los buques y no sirve para nada. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Undurraga. Sí, miren, yo me voy a permitir también acá hacer una intervención, porque primero me sorprende esta norma. Generalmente todo lo relativo a normas presupuestarias de planta se van en artículos transitorios, donde en la norma transitoria se dejan las limitantes, o más bien limitaciones y restricciones que puede tener un presidente de la República a la hora de poder, ¿cierto?, establecer la planta. Cuanto más, cuanto de menos, en fin. Nosotros tenemos muy claro, todos los que estamos acá, de que tenemos, ¿cierto?, limitadas facultades en materia presupuestaria y que obligue, ¿cierto?, generar a un gobierno, al Ejecutivo, gasto. Pero efectivamente esto rompe la lógica de lo que incluso se había acordado hace tiempo atrás, donde nosotros, los integrantes de esta comisión, sí esperábamos tener a lo menos una opinión vinculante, idealmente, en materia de la fijación del personal. Y es sorpresivo, primero, donde están incorporando el Ejecutivo esta indicación, y no como se hace en otros proyectos, que siempre es por vía transitoria. Entonces, más allá del debate, donde todos los demás colegas probablemente van a coincidir tanto con el diputado Undurraga como con quien habla, me gustaría de ofrecerle la palabra al Ejecutivo si hay disposición de hacer estos cambios o no, para no seguir dilatando y perdiendo tiempo en esta discusión, porque la verdad es que desde mi punto de vista no podemos seguir adelante con la tramitación del proyecto mientras no lleguemos a un acuerdo o un consenso sobre esta materia. Al Ejecutivo, sí, le vamos a dar la palabra al Ejecutivo, que me estaba pidiendo al Ejecutivo primero y después le entregamos los antecedentes. Analía, tiene usted la palabra. Sí. Desde luego, y agradezco las palabras tanto del diputado Undurraga como la suya en torno a lo que ha venido siendo el trabajo nuestro con la comisión, porque nuestra intención ha sido efectivamente con la máxima buena fe ir avanzando en un texto que a todos nos vaya, digamos, haciendo ensamblar las distintas expectativas de una manera que surta el efecto que nos interesa, que es robustecer, fortalecer el sistema de inteligencia que hoy día tenemos. Nosotros habíamos planteado, de acuerdo a lo que son las indicaciones generales del gobierno, no solo de Interior, la posibilidad de expedir un decreto con fuerza de ley sin perjuicio de incorporar un transitorio que establezca cuáles serían las condiciones de ese decreto con fuerza de ley. Desde luego, entiendo perfectamente el planteamiento que están haciendo en razón de aspirar a una mínima certeza respecto de números, cantidades, etcétera. Y en ese sentido, lo que estaríamos como representantes del Ejecutivo en este minuto en condiciones de aportar en esa línea es el hecho de que nosotros, al iniciar la discusión de estas indicaciones, las que se ingresaron el día 29 de abril de este año, presentamos conjuntamente con ellos un informe financiero que da cuenta de montos y gradualidades en la lógica de asignar también personal a la nueva Secretaría Ejecutiva que no existía en el proyecto anterior previo a las indicaciones, y de hecho se calculó en el orden de las 46 personas para esa Secretaría Ejecutiva y un aumento progresivo. Entonces, lo que quiero decir con ello es que sería perfectamente posible, para efectos de, como dice usted, Presidenta, y con razón y por su intermedio a toda la comisión también, establecer unos mínimos vinculantes, el asumir que ese decreto con fuerza de ley en ningún caso podrá establecer plantas o número de personal y sus cálculos de gradualidad inferiores a los que tiene el informe financiero. Con ello se quiere decir que como mínimo, lo que no significa que pudiéramos o pudiera el gobierno en su conjunto tener una expectativa mayor aún. En este minuto lo que tenemos es eso, digamos, y por lo menos entregar a la comisión eso como un antecedente de base
hacerlo vinculante, porque hoy día no lo es referencial. Podría pasar a ser vinculante, Presidenta. Muchas gracias al Ejecutivo. Me ha pedido primero la palabra el diputado Sánchez, Joanet y Kaiser. Diputado Sánchez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo tendría que ver cómo puede un informe financiero hacerse vinculante por una vía distinta a establecer las plantas directamente en la ley. La verdad es que no entiendo muy bien jurídicamente, en el fondo, la forma como ello se aterrizaría. Pero respecto de lo que tenemos enfrente, vamos a lo concreto, que es un decreto con fuerza de ley. Un decreto con fuerza de ley es básicamente una materia que está entregada por la Constitución a ser materia de ley y que desde el Congreso le entregamos la facultad del presidente de resolver esto por decreto sin pasar por el Congreso. Y con todo el cariño del mundo, a Analía y a los representantes del Ejecutivo, yo por lo menos en mi bancada no estamos en condiciones de darle un cheque en blanco a este presidente de la República, al presidente Gabriel Boric, para que se salte al Congreso una materia que es de ley, resolviéndola por su cuenta y sin discutirla aquí con el Poder Legislativo. Yo por lo menos, nosotros, mi bancada, no estamos en condiciones de darle esa facultad al presidente de la República. ¿Ya? Quiero ser súper claro y súper transparente con eso. Creo que lo que estamos discutiendo acá es fundamental. Creo que evidentemente va a definir si es que la agencia puede hacer bien su trabajo o no. Y creo, por lo tanto, que en las condiciones en que estamos hoy día como país y la situación política de nuestro país nos impone que la única, creo yo, decisión prudente en eso es mantenernos aquí en las reglas generales y lo que es normal en este orden de cosas, que tiene que pasar por el Congreso y que tiene que pasar después por la Comisión de Hacienda también. Porque, siendo súper sincero, para nosotros por lo menos es inconcebible algo distinto en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Joanet, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo voy a seguir la línea de lo que usted plantea, lo que plantea el diputado Undurraga. Yo creo que aquí tenemos que dar una conversación. Esta es una conversación política. Aquí no se trata de cogobernar. Nosotros no cogobernamos, pero colegislamos. Y por tanto, en esa línea, yo creo que es la misma línea de lo que hemos venido haciendo. Hay buena fe. Por tanto, yo creo que el camino es... estamos ya al final, estamos a punto de... no nos vamos a poner intransigentes. Yo creo que tampoco sería bueno que nos pusiéramos intransigentes. Tenemos claro que el Ejecutivo tiene las prerrogativas que tiene, pero creo que, dado el espíritu que hemos tenido, como señala por su intermedio el diputado Undurraga, creo que es el momento, vamos a hacerlo, conversar y, en definitiva, tener una conversación política y resolver esto. Yo creo que darle más vuelta, no. Eso, presidenta. Gracias, diputado Joanet. De acuerdo con usted, tiene la palabra el diputado Kaiser. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que esta discusión, a cierto punto, ha sido inoficiosa por la siguiente razón. El artículo 38, número 1 de la Constitución Política de la República establece que una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la administración pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes. Es decir, esto es materia constitucional. Es una materia de una ley orgánica, incluso. De acuerdo, si estamos creando una nueva agencia con una nueva planta, cuanto menos es lo que infiero del artículo 38. Por otro lado, señora presidenta, efectivamente, el dejar la decisión respecto de cuál va a ser el tamaño de la planta, porque las cosas se hacen como se deshacen, ¿no es cierto?, de manera permanente en manos del Ejecutivo, exactamente, también. Dejaría de manera permanente a discreción de este Ejecutivo, pero también del próximo y del subsiguiente, qué es lo que sucede entonces con la agencia y con su personal. No creo que esa sea la voluntad del Ejecutivo, y en ese sentido, señora presidenta, considerando por un lado que aquí se requiere del legítimo ejercicio democrático de discutir cuánto necesitamos también, ¿ya?, cuánto personal debe tener esta agencia, creo que yo no voy a respaldar la entrega de esta facultad al Ejecutivo por dos razones. Una,
por el tema constitucional ya descrito, que podemos discutirlo naturalmente latamente, pero por otro lado también por razones políticas. Pues yo creo que mis representados, los representados de todos los aquí presentes y de los parlamentarios que están en este Congreso, tienen derecho a decir y a decidir a través de sus representantes cómo se van a gastar sus recursos y a cuánta gente vamos a contratar en su nombre. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Vamos a dejar esta discusión pendiente porque vamos a esperar la propuesta que nos pueda hacer conformidad a lo señalado Analía, que nos pueda hacer el Ejecutivo en torno, ojalá, recogiendo nuestras aprehensiones, nuestras visiones en torno al tema, y por lo tanto esta discusión sobre este artículo 15 lo vamos a dejar pendiente y vamos a comenzar a lo menos a esbozar la siguiente discusión que tenemos que dar en la misma página página 98 de sus comparados para que lo puedan revisar. Señor secretario, le doy la palabra. Junto con el artículo 15 que acaba de quedar pendiente, el Ejecutivo en su oficio propone agregar un siguiente artículo 15 bis que está en las páginas 98, 99 y 100 del comparado, que regula los procedimientos laborales en los que estén involucrados funcionarios o exfuncionarios de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil. En la página 99 comienza el articulado. Señala lo siguiente, artículo 15 bis. En los procedimientos laborales en que esté involucrado personal o expersonal de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, no se aplicarán las reglas relativas a la publicidad establecidas en el artículo 425, inciso primero, y en el artículo 428, ambos del Código del Trabajo, y cualquiera otra disposición que diga relación con la publicidad de los procedimientos. Asimismo, en el desarrollo de estos procedimientos o de cualquier otro relativo a los derechos funcionarios del personal o expersonal de la agencia, el tribunal deberá adoptar, de oficio o a petición de parte, todas las medidas tendientes a la protección y reserva de la información que pueda afectar la seguridad del Estado y la defensa nacional, tanto en la presentación de acciones, en el ofrecimiento y rendición de pruebas y en la dictación de la sentencia, incluida la anonimización de los datos personales y sensibles de las partes o testigos que tengan la calidad de funcionario o exfuncionario de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, adoptando adicionalmente las medidas que sean necesarias para no afectar la participación y el derecho a defensa que asiste a las partes. Toda persona que acceda a las actuaciones, registros e información relativa a las causas referidas en los incisos primero y segundo estará obligada a guardar secreto de las mismas. La infracción a este deber de secreto será sancionada en conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la presente ley. Sin perjuicio de lo anterior, un auto acordado de la Corte Suprema determinará las directrices para que los tribunales den cumplimiento a lo dispuesto en este artículo respecto de las partes, testigos y funcionarios del tribunal, debiendo resguardarse siempre el derecho al debido proceso. Muchas gracias, señor secretario. Miren, quedan breves minutos. De todos modos, si les parece igual, ofrezco la palabra si quieren hacer a las 19:10. Vamos a dejar varios porque tenemos que terminar 19:20. Vamos a dejar 10 minutos para varios en el caso de que nos podamos extender un poco más. De todos modos, ofrezco la palabra para que iniciemos, no vamos a votarlo probablemente, pero sí para que empecemos a debatir el 15 bis. Diputado Kaiser, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Permítame agotar la paciencia de los presentes una vez más. Con todo gusto, dele nomás. Gracias. Qué bueno que lo reconoce. Son cada vez más tribunales y son cada vez más elementos dentro del Poder Judicial que tienen conocimiento entonces de la interna del servicio de inteligencia. Es decir, esto de servicio secreto no va a tener ni el título. Al final, señora presidenta, un juicio laboral, por la razón que este sea, implica que va a tener que ir el director del servicio, que tienen que ir los colegas, que tienen que ir los testigos. Y eso a un tribunal donde circula gente, donde están los empleados del tribunal, donde está el secretario del tribunal, donde está... Pongámonos serios. Si
si hubiésemos destinado, si hubiese creado la figura de un tribunal de inteligencia, que viese todas las materias de inteligencia, o fuesen los mismos jueces o el mismo juez que da las autorizaciones, por ejemplo, para las operaciones de inteligencia, quien tuviese que ver estas causas de manera sumaria y por sí y ante sí. Ok, incluso ahí se pone... pero se entendería, pero aquí están abriendo el saco de la agencia a incontables personas. Entonces, y tendrán la obligación de guardar secreto. Eso a mí no me basta porque obligación de guardar secreto tienen todos los que están metidos en estos sistemas, ¿ya? Y nosotros sabemos que esa obligación se ha violado en sistemas mucho más complejos y con mucho mejor contrainteligencia que la nuestra. Entonces, abrir esto, lo único que significa es un mayor riesgo para todos los implicados. Imagínense lo que significa para un agente o para un director de servicio, una persona, imagínense un juicio laboral que se presentase porque el agente encubierto sintió que, de acuerdo con la ley Karim, ¿ya?, su superior, mientras él estaba entonces infiltrado en una organización terrorista, lo trató consideró que el trato que recibió fue de acoso laboral. Me están tomando el pelo, ¿ya? O sea, en serio. Esto es una agencia de inteligencia, no es un McDonald's. Y en ese sentido, yo creo que nosotros deberíamos tener una aproximación muy distinta en esta materia. Y no tienen derecho a debido proceso, con publicidad, con todo tipo de cuestiones los que entran en este tipo de organizaciones, pues si lo introduces así, a menos que tengas un tribunal especial, ¿ya? Si lo introduces así dentro de lo que son los tribunales ordinarios, es absolutamente imposible guardar la reserva que requieren los funcionarios también, muchas veces para mantenerse con vida. Aquí estamos hablando, en ciertas materias, hablamos de riesgo de vida de los funcionarios. Entonces, no tengo la impresión de que se entienda en este articulado, cuanto menos, la seriedad de la necesidad de secreto en esta materia. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. Tiene la palabra el diputado Joanet. Gracias, presidenta. Yo creo que aquí en esta mesa somos extremadamente serios, lo que tratamos de hacer. Y creo que no está en discusión la seriedad. Uno puede tener distintos puntos de vista, porque si yo entro en la casuística, y es verdad, o sea, yo creo que, a ver, por su intermedio, el diputado Kaiser pone algunos puntos, y yo creo que son atendibles, uno los puede discutir, en fin. Pero si yo entro en la casuística y me pongo como agente de campo, y por una situación particular, porque yo en ese minuto tengo que tomar una decisión como agente de campo, porque estoy justamente en el campo, no tengo a mi jefe directo y tomo una decisión contraviniendo incluso la orden que se me ha dado, pero dado el criterio que yo tengo y puedo jugar eso. Pero finalmente, dado que yo tomé una decisión que puede haber sido equivocada, pero yo creía que efectivamente era la decisión adecuada, puedo finalmente terminar siendo reprendido o siendo bajado en mi escalafón de mi jefe, por parte de mi jefe directo. Eso ocurre permanentemente. Hoy día nosotros tenemos algunas operaciones de inteligencia en algunos lugares del país donde los agentes de campo toman decisiones que a veces ni siquiera la Fiscalía sabe. Algunos de los éxitos que hemos tenido en materia investigativa en el sur de Chile en la última semana tiene mucho que ver más que con la decisión de la Fiscalía o los jefes de los agentes de campo. Entonces, yo creo que tenemos que buscar un punto. Tal vez nos falte una construcción un poquito más fina en esto. Porque creo que la parte que dice el tribunal deberá adoptar de oficio a petición de las partes todas las medidas tendientes a la protección y reserva de información que pueda afectar. Suponemos en definitiva que tal vez podemos agravar las sanciones a quienes efectivamente develen información, etcétera, y no guarden el celo correspondiente. Podemos decir todo eso. Es cierto, yo ahí le doy un punto, que tenemos que tal vez, y al Ejecutivo, esta parte, trabajarla un poco más.
porque obviamente yo no creo que esto deba verse en tribunales laborales comunes y corrientes, ahí a vista y paciencia todo el mundo. Tenemos que buscar naturalmente un camino intermedio, pero también tenemos que resguardar las condiciones laborales de personas que en definitiva justamente arriesgan a su vida, arriesgan una serie de temas, o sea, para que alguien que se meta a esto, porque si no al final no, es como generalmente yo no voy a decir que he escuchado eso, pero muchos carabineros en alguna oportunidad no se atreven a actuar, porque si actúa, y sobre todo ante la ley Nain Ratamal, salían para atrás, pues entonces dicen, pues que si ya me quedan 2 años para jubilarme, etcétera, eso lo hemos escuchado, ¿ya? Entonces, yo creo que cuando dije nada que estamos entrando ya justamente en los temas profundos, donde aquí más que una cuestión ideológica tiene que aquí ponernos en el caso de. A mí me carga la casuística, o sea, porque si empezamos con la casuística podemos hacer una ley gigante, ¿no? Y tenemos que hacer leyes mucho más generales. Entonces yo creo que aquí, yo sin tirar la pelota para el córner, yo lo que quisiera es que le diéramos una vuelta más, buscando también de alguna manera también dejar tranquilo al diputado Kaiser, por su tema, yo le doy un punto ahí, pero me pongo al otro lado, me pongo también en el agente de campo, me pongo para efectivamente que él pueda correr un poco más el cerco de las posibilidades y que no arriesgue sanciones laborales, porque podría arriesgarla, porque obviamente el jefe quiere ganar el caso, pero a veces esa cuestión en la realidad real es más compleja. Entonces yo ahí le pediría al Ejecutivo tal vez que pudiéramos buscar reacción, o de repente sacar algo fuera de la caja y buscar alguna alternativa, porque efectivamente yo en eso doy el punto, que estamos hablando de funcionarios públicos, pero que tienen una condición distinta, una condición muy distinta, porque dado el avance del crimen organizado, todo lo que ha avanzado en cibercrimen, todo ese tipo de cosas, sus identidades familiares pueden quedar absolutamente develadas, y eso es lo que no queremos. Gracias, diputado Joanet. Tiene la palabra el diputado Kaiser en su segunda intervención. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, normalmente los órganos administrativos están controlados por la Contraloría General de la República en una serie de materias también, en materias laborales. Porque hay una relación con el estatuto, que no es una relación laboral, sino están sometidos al Código del Trabajo. En ese sentido no se entiende por qué deberían estar siendo o por qué deberían pasar a un tribunal laboral. De hecho, uno de los grandes problemas que se está produciendo hoy en día, también con las Fuerzas Armadas, es que por alguna razón, que a mí no se me y también de orden, ya por alguna razón que a mí no se me aclara hasta el momento, ¿no? Los tribunales laborales han aceptado causas, ya, que son causas que debe haber visto la Contraloría y no los tribunales laborales, que han extendido sus facultades en esta materia. Entonces, creo que nosotros deberíamos considerar aquel sistema que probadamente ha servido para generar un contrapeso a lo que es la estructura interna de una institución, la Contraloría en este sentido, ¿ya? Que permite también un mayor nivel de secreto. ¿Cómo? Sí, pero eso tendríamos que ver cuál es el punto en esa materia. Pero yo creo que la Contraloría da una cierta garantía y por otro lado, efectivamente, de repente meterle un parelé a los tribunales laborales para que aquellos que están sometidos a los estatutos no puedan recurrir a los mismos. Es decir, reforzar ese elemento dentro de lo que es la normativa. Y la Contraloría establecer algún departamento especial, o que sea el Contralor General de la República el mismo, o un director de servicio dentro de la Contraloría, el que tenga que ver esto de manera absolutamente reservada, porque con eso reduciríamos con mucho los riesgos que ya he descrito, señora presidenta, en más de un sentido. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra en la última intervención el diputado Carter para luego poder entrar a puntos varios. Gracias, presidenta. Para redundar sobre el punto que expresa el diputado Kaiser, el año 2023, si no me equivoco, apareció en la prensa, en varios medios, inteligencia al desnudo. Agentes de la ANI dejan al descubierto operaciones de la oficina de Tenderini 115 en medio de conflictos laborales. Ahí salen credenciales, alias. ¿Cómo logramos que esto no vuelva a pasar?
Porque esto ya no es casística. Ya pasó. Y no fue un caso, fueron 5. O sea, ya Tenderini 115, todo el mundo sabe dónde está, todo el mundo sabe dónde botan la basura, cualquiera podría ingresar al edificio. Lo que me interesa es que no vuelva a suceder esto, porque esto es gravísimo. Si esto hubiera pasado en Estados Unidos hubiera sido un escándalo. Acá pasó como, da lo mismo, como pasó cuando el presidente Piñera era presidente, Piñera 2, y un dron sobrevoló la Moneda. Un carabinero llegó, toma a esta persona con el dron, le pregunta, oiga, ¿usted quién es? Con un acento venezolano, le dice, soy peruano, y le mostró un pasaporte, que era peruano, y resultó que el pasaporte era falso, era un venezolano con pasaporte peruano, con un dron sobre el Ministerio de Defensa y la Moneda, y la persona desapareció. Eso también estuvo en la prensa, eso es público. Y ambos casos pareciese que no provocaron mayor remesón, es como, sí, no están espiando, sí. Qué bueno, gracias. No importa, gracias. Yo creo que acá el diputado Kaiser tiene razón de la A a la Z. Por lo tanto, me gustaría que el Ejecutivo pudiera entregar algo que nos satisfaciera para evitar que vuelva a suceder esto. Porque aparte de ser mala legislación, quedamos en ridículo. Porque esto es ridículo. O sea, en un país que tiene desarrollo de inteligencia, jamás pasaría esto. Eso, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Carter. Efectivamente es un tema complejo, vamos a tener que revisar. Contraloría incluso tiene dictámenes en tutela laboral, un dictamen del año 2015, que le permitiría a estos funcionarios eventualmente recurrir a la justicia ordinaria. Entonces es un tema que vamos a tener que resolver con un poco más de profundidad. Vamos a terminar. Me ha pedido en la última intervención Analía para luego poder pasar a puntos varios. Por favor. Presidenta, solo para señalar que estamos imposible estar en desacuerdo con lo que se ha señalado respecto de la extrema necesidad de tener el resguardo del secreto de todas las condiciones que se encuentran involucradas en el desempeño de la tarea de la gente o de un funcionario de la ANI. No todos son agentes, pero hay analistas, etcétera, pero de todos los funcionarios de la ANI. Es decir, dónde trabajan, con quiénes trabajan, qué tipo de acciones desarrollan, etcétera. Nos parece que todo aquello es materia de un secreto que debe resguardarse a todo evento. Quisiera solamente, y en consecuencia vamos a realizar un nuevo análisis con todo nuestro equipo en torno a qué tipo de propuesta podemos traer, pensando en lo siguiente. Primero, nos dimos cuenta tempranamente que este iba a ser un tema de mucha dificultad, no porque no compartamos el fondo del tema, lo compartimos íntegramente, sino porque, por ejemplo, en la visita a España, donde participaron algunos miembros de esta comisión, el organismo de inteligencia español nos señaló que ellos no habían podido obviar el tema de los tribunales laborales porque involucraba garantías constitucionales y en consecuencia tienen el dilema al cual hoy día nosotros nos vemos enfrentados. Entonces nosotros naturalmente dijimos, teniendo un sistema jurídico que es informado por principios que coinciden bastante con los nuestros, pensamos es muy probable que nos encontremos también con ellos. Lo que vamos a hacer es revisar jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque yo me temo que si nosotros establecemos una norma donde entregamos la tutela laboral en todos sus ámbitos a la Contraloría General de la República, entendiendo que quienes trabajan en la ANI son funcionarios públicos, podemos encontrarnos sujetos a una inconstitucionalidad en tanto la tutela laboral lo que hace es resguardar derechos fundamentales en relación al ámbito laboral. Entonces, aquí no hay un tema. Yo lo que quisiera dejar establecido, presidente, por su intermedio para todos los integrantes de la comisión, que no hay un problema de voluntad, todo lo contrario, existe la voluntad, no hay un problema de discrepancia de criterio, por el contrario, creemos que esto debe ser totalmente resguardado en secreto,
pero hasta el momento no hemos encontrado otra fórmula que no sea la de imponer el secreto a todo el tribunal y agentes conexos. ¿A qué me refiero con agentes conexos? A todos los que vayan, a todos los que eventualmente tengan acceso, etcétera. Pero no hemos encontrado hasta ahora un resguardo que nos evite llegar eventualmente al Tribunal Constitucional con la inconstitucionalidad de esta norma. Esa es la razón por la cual la propuesta es esta y no es otra, porque yo se lo digo sinceramente, presidente, por su intermedio a toda la comisión, creo que a Leslie la interpreto también. Yo no tendría ningún inconveniente que fuera la Contraloría u otra entidad, pero eximirlos, es decir, excluirlos de la posibilidad de ir a tutela laboral, hemos entendido hasta ahora que tiene un problema de constitucionalidad. Si no lo tuviera, estaríamos en otro escenario. Pero vamos a revisar, quiero manifestar aquello, vamos a revisar la jurisprudencia del Constitucional, vamos a volver a revisar la jurisprudencia de la Contraloría y ver cómo pudiéramos eventualmente abordarlo de otra manera y por supuesto que dejamos abierta, Presidenta, la posibilidad de que si alguno de los asesores o a los parlamentarios mismos o usted misma tuvieran alguna posibilidad de aportarnos alguna orientación al respecto para poder analizarla en conjunto, estamos totalmente disponibles. Muchas gracias. Bueno, quedamos con tareas, no, vamos a puntos varios, colegas, si no alcanzamos a terminar. Vamos a quedar con la tarea entonces, tanto el Ejecutivo como nosotros, de poder quizás buscar alguna alternativa. Estimados colegas, alguien tiene varios, creo que me habían pedido varios. Diputado Kaiser, usted tiene la palabra. En puntos varios. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Usted sabrá que se ha producido una situación en el Medio Oriente de la máxima gravedad. Parece que está escalando el conflicto allá, pero no solamente en el Medio Oriente, se han producido una serie de fenómenos que pueden tener repercusiones directas o indirectamente sobre nuestro país. Ahora, yo le quiero hacer presente, señora Presidenta, que a la Subsecretaría de Defensa le corresponde efectuar el análisis político y estratégico para la elaboración, actualización y proposición al ministro de la apreciación de los riesgos y amenazas para el país en el ámbito de la seguridad exterior. Esa apreciación sería interesante que se nos presentase a nosotros, aunque sea en sesión secreta, señora Presidenta, puesto que para poder formarnos una opinión fundada respecto de cuáles son las necesidades presupuestarias de personal, etcétera, nosotros tenemos que tener conocimiento de lo que es la apreciación de riesgos y amenazas de que dispone el Ministerio, si me disculpa. Entonces querría solicitar a usted, señora Presidenta, si podemos invitar al subsecretario de Defensa para que nos exponga respecto de esta apreciación de riesgos y amenazas en el ámbito de la seguridad exterior, que debiese estar lista y de hecho debiese estar actualizada. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias a usted, diputado Kaiser. Entonces, su petición es que pueda venir el subsecretario de Defensa A exponer sobre este punto específico, sobre la apreciación de riesgos y amenazas, que es una función que él tiene que realizar esa apreciación y tiene que mantenerla actualizada respecto de la seguridad exterior. Bueno, Correcto. Vamos a ver en la medida de lo posible que nuestras agendas y nuestras tablas semanales lo permitan. ¿Hay acuerdo de parte de los integrantes de la comisión? Sí, no hay nadie que se oponga. Hay acuerdo. No hay más, sí, subsecretario de Defensa, no hay más solicitud de puntos varios, por lo tanto se pone fin a la presente sesión y esta se levanta. Muchas gracias.